Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Hoy estamos de nuevo en un programa en vivo sobre la Mesa Redonda, este programa en el cual tratamos de dilucidar algunas cuestiones sobre la coyuntura, el análisis político y demás, de manera pues un poco amena. Y el tema de hoy que nos compete es un tema que ha estado un poco en boga en los últimos días, muy focalizado, muy simplificado respecto a los libros de texto, pero bueno, nuestra intención aquí es enarbolarlo hacia el proyecto educativo, engarzarlo hacia el proyecto educativo y cómo estos libros de texto corresponden a la propia correlación y contradicciones en el propio gobierno, en la agenda pública, y por eso hoy hemos invitado a 3 compañeros, compañera, parte de el proceso educativo que se está dando en el país. En primer lugar tenemos al profesor Lev Mujaidit Velázquez Barriga, él es profesor de la sección 18 de la CENTE en Michoacán. Muy buena noche, bienvenido Lev. Gracias, muchas gracias. Y bueno, también tenemos a Marcos Tello, él es militante del Movimiento Social Nuevo País. Él es un poco asiduo en este programa. Te damos la bienvenida, Marcos. Buenas noches, Emanuel. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias Marcos. Y bueno, por último, nuestra invitada, nuestra tercera invitada es Verónica Tenería. Ella es militante del grupo Tiempos Modernos y participante de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación. Hola, Vero. Hola, hola. Bueno, un poco el contexto con el cual quisiera abrir es que estos nuevos libros de texto gratuitos se han instalado como un tema central en la agenda pública, el debate sobre la educación, su contenido, sus fines y la forma de enseñanza. Y a la par de eso, ha habido una estridencia mediática bastante polarizada, una discusión, a nuestro parecer, desde el Comité Editorial de la Prensa, en posiciones maniqueas y reduccionistas o simplistas sobre si se es de izquierda, si se es de derecha, si se es comunista o no se es comunista. Y bueno, creemos nosotros que un imperativo es la necesidad de un análisis razonado sobre esta situación y sobre todo el proyecto educativo y la situación en general. Quisiera no alargarme mucho sobre el tema, sobre la presentación, y pasaría al primer bloque de preguntas. La primera pregunta que hemos formulado es ¿cuáles son pues los objetivos que plantea la nueva escuela mexicana? ¿Qué horizonte de sociedad o de ciudadanía y de país tiene? Y si ha habido cambios respecto a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ¿no? En términos del ingreso, de la contratación, de la cobertura y del propio acceso a la educación. Empezaríamos como los presentamos, como presentamos a los participantes, y bueno, empezaríamos contigo, Lev. Adelante, si nos podrías un poco dar tu punto de vista, tu análisis. Sí, todo bien. Tengo una duda nada más. No sé si inició la transmisión en vivo en el Facebook, porque bueno, yo estoy checando acá y no aparece. Ok, Entonces, ¿todo bien? ahorita lo revisamos. Ok, está bien. Bueno, miren, sería un poco largo, pues, comentar acerca de este asunto de la nueva escuela mexicana. Pues yo en realidad eh, digamos, me voy a limitar a los 5 minutos que tenemos para iniciar en esta primera participación y hacer en todo caso algunas valoraciones sobre esto, ¿no? Lo primero que quiero comentar es que hay
un viraje interesante en tanto lo que se plantea en las modificaciones al artículo tercero constitucional, la reforma que se realiza en 2018 y cómo esta se traduce también en lo que se dispone en la Ley General de Educación. Una primera cosa que comentaré de ahí es que nos generaba o nos sigue generando todavía mucha desconfianza que en el artículo tercero se hable de excelencia, que en el artículo tercero se hable de desarrollo de habilidades, cuando estos dos conceptos se relacionan con las agendas de los organismos de la globalización económica, de los organismos corporativos a nivel local, del país y a nivel internacional, ¿no? Porque lo que hoy están demandando justamente estos corporativos, estas empresas a nivel global, pues es eh, una nueva formación de capital humano que es distinta a la que se había demandado durante el periodo del siglo XX y que no en este siglo XX quizás no se conocía todavía con fuerza cómo se está reorganizando, cómo se está transitando de un mundo fabril, del capitalismo, de un mundo en el que se concentraban las mercancías para la distribución en los centros comerciales, que se concentraban a los sujetos en las fábricas, en las empresas, y que bueno, pues ahí requería un tipo de disciplinamiento, ¿no? De las personas que estuvieran sujetas a un tipo de educación disciplinada. Y que bueno, pues ahora estamos transitando a nuevos virajes en el siglo XXI, en el que ese disciplinamiento se empieza a relajar porque se disgrega el nodo de la producción del sistema capitalista que aparece como el elemento central en el capitalismo de base tecnológica, ¿no? Hoy, esta especie de eh, siliconización, vamos a decirlo, en referencia a cómo se organizan las empresas del Valle de Silicon o del Silicon Valley en Estados Unidos, que utilizan el home office, que no se encuentran establecidos en un solo lugar, que atomizan o que parcializan el trabajo de los sujetos y que además de alguna manera relajan, digamos, este modo de producir y que requiere que las personas no estén tan disciplinadas, sino que por el contrario puedan producir en autonomía, que puedan asumir los valores de la empresa, autorregular su propia explotación, trabajar con proyectos comunes que diseñan a partir de esta autoorganización y que eso requiere otro tipo de escuela, no la escuela del siglo XX o incluso del siglo XIX, en la que pues todos se tenían que disciplinar, no solamente desde el currículo, no solamente aprender conocimientos que estuvieran parcializados en materias, sino que también aprendieran a obedecer, que aprendieran habilidades para el trabajo de la fábrica y de la empresa. Ahora, pues son otras habilidades flexibles, otras habilidades que les denominan blandas y que tienen que ver con la capacidad de organizarse en la autonomía en estos proyectos de emprendimiento que se relacionan también con la idea de asumir liderazgo en un equipo de gente que si bien trabajan, se explotan de manera individual, tienen que coordinar esfuerzos en trabajos en equipo, que tienen que regular su explotación a través de la educación socioemocional, que tienen que también asumir un tipo de pensamiento crítico
que les implique ser capaces de resolver problemas de producción, de distribución de mercancías sin necesidad de la vigilancia que se establecía desde el siglo XX y anterior a través de los supervisores, a través de otros sistemas de vigilancia que estaban constantemente sobre el trabajador, ¿no? En las fábricas. Bueno, ustedes que tienen este nombre, chicos, de su organización Tiempos Modernos, yo creo que han visto justamente esta película de Chaplin, donde hay siempre un sujeto que está una especie de supervisor que constantemente está moviendo la banda de la fábrica, los ritmos, eh, eh, con una especie de presión sobre los trabajadores para que asuman la producción de las mercancías, la distribución, bueno, en este caso la producción de las mercancías, pues eso hoy no está tan cierto en el tipo de empresas que se están desdoblando en el capital, una cierta autonomía de organización del mundo de la producción y de la distribución de las mercancías y que, bueno, pues justamente la nueva escuela mexicana un poco se inscribe en este sentido. Eso es lo que nosotros sospechamos, advertimos desde un principio, que estaban asumiendo los proyectos como el ámbito de aplicación de estas habilidades blandas, estas habilidades que les llaman del siglo XXI y que, bueno, pues a partir de ahí estaban contribuyendo a la reorganización de los tipos de empresa del capitalismo del siglo XXI. Cuando se dan a conocer los, eh, los las metodologías de trabajo en los consejos técnicos escolares, que son las reuniones que hacen para organizarse en el núcleo de la escuela, aparecen, por ejemplo, las metodologías STEM, estas que por su acrónimo anglosajón significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aplicadas, y además todo esto leído en inglés. Pues ahí viene una primera, bueno, una preocupación más, porque en realidad las metodologías de aprendizaje que se están proponiendo, aunque digan que solamente son propuestas, son de alguna manera lo que se está recibiendo como formación por parte del Estado, son metodologías que van contribuyendo a este tipo de organización del capitalismo de base tecnológica que se está demandando por estas empresas, sobre todo por las empresas del Silicon Valley. Ojalá fuera que en efecto cada uno de los trabajadores se pudieran estar formando para crear las startups, ¿no? Estas eh, empresas con potencial económico, de despliegue, de cierta radio de acción, de influencia, de cierta capacidad de extenderse dentro de la sociedad y de la economía. Pero lo cierto es que parte de estas metodologías contribuyen a que el mundo del desempleado, del que no realiza un tipo de trabajo, sino que en el mundo del desempleado se puedan autoorganizar en sistemas de precariedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo por proyectos también produce un sistema de precariedad. En la visión marxista, quienes han leído con mucho más detenimiento que quizás lo ha hecho su servidor, podrán advertir que en algún momento Marx lo que dice es que se genera un ejército de reserva porque no puede ser absorbido por el sistema productivo, pero este ejército de reserva lo que se había hecho es normalmente era que se desplazaba, ¿no? Y no podía integrarse al mundo del trabajo. Hoy no sucede así de esta forma. Hoy parece que tiene la intención de que este ejército de reserva se autoorganice, entre al mundo de la explotación, pueda agilizar la producción fabril, ¿no? Que sobre todo se está haciendo en los grandes talleres de explotación en países como China y otros países también, otros países del Oriente, ¿no? Es decir, la cara de la moneda que nos están mostrando con estas metodologías de proyectos a nivel global es que tú puedes hacer una startup y crecer como lo hizo Daniel Ek con su plataforma esta
de Spotify, pero por otro lado nosotros observamos que en realidad lo que se está autoorganizando es el mundo de la precariedad. Esto como una primera introducción para entender también dentro del capitalismo global en qué momento se inscribe este asunto de la nueva escuela mexicana y algunos de sus planteamientos que en todo caso creo que también están en disputa. Muchas gracias, Lep, por este panorama que nos brindas a nivel global y sobre todo como de los últimos años. Creo que es importante rescatar como esta nueva formación, ¿no? ¿Cuál es el nuevo enfoque al cual se le está dando los procesos educativos a nivel mundial y específicamente México, cómo corresponde a ese a ese mundo del trabajo, a ese mundo de los modos de producción? Pasaría con Marcos, le haría la misma pregunta. ¿Cuáles son los objetivos que plantea la nueva escuela mexicana? Hay un horizonte de sociedad, de ciudadanía, de país, y si ha habido algunos cambios respecto a la reforma educativa de Peña Nieto, en un marco variable desde el ingreso, la contratación de los maestros, de las maestras, la cobertura y el acceso a la propia educación. Por favor, Marcos. Sí, bueno, Lev ya introducía una tesis central. La nueva escuela mexicana toma como referente central la excelencia. En realidad toma como referente central la calidad. Este planteamiento de la calidad se instaló de manera particular en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo va a desarrollar toda una propuesta de la educación de calidad. La calidad se convirtió en el elemento central. La excelencia incluso era todavía más agresiva que la calidad, ¿no? Porque tiene connotaciones clasistas muy particulares, connotaciones elitistas. Entonces el tema de la calidad se inserta como parte también de un proceso de transformaciones que se registran en los puestos de trabajo y en los procesos de trabajo a nivel mundial. Procesos de transformación que de hecho se empiezan a vivir desde los años 70. Los podemos encontrar incluso en la Revolución Cultural China o en todos los ajustes que se empiezan a desarrollar en la industria del automóvil, donde los italianos fueron pioneros, al igual que los japoneses. El concepto de calidad total, todos los temas relativos al trabajo colectivo, a la autovigilancia, al, a la permanente observación de los diversos momentos del proceso productivo, fueron de alguna u otra manera retomados en muchos de los proyectos educativos. La nueva escuela mexicana, en algún sentido, le da continuidad a este proceso. En ese sentido, no es nueva, pues, ¿no? Ahora, esta escuela mexicana se trata o trata de articularse con una propuesta que también aparece dentro de sus objetivos, que es una sociedad del bienestar y una sociedad humanista. En ese contexto, la escuela mexicana presenta, digamos, una diferencia con respecto a los planteamientos de Calderón o de Peña Nieto. Plantea una diferencia con otras propuestas o proyectos educativos de los gobiernos anteriores. Estos cambios son, yo diría, superficiales. A veces constituyen
constituyen una envoltura de carácter ideológico. Entonces, yo destacaría la continuidad del proyecto educativo en este tema central, ¿no? La educación para qué. Y la educación sigue siendo orientada, subordinada a los fines de las corporaciones empresariales. Y también en lo fundamental está orientada a las transformaciones que vive la economía, que vive la cultura, que vive la política propia del neoliberalismo. Este planteamiento de una educación para el bienestar en realidad no se corresponde con los hechos, particularmente en el terreno educativo. Tenemos un proceso de deterioro. Claro que no se puede responsabilizar únicamente al gobierno actual, es resultado de la continuidad de estas políticas, pues, ¿no? Que hoy se asumen como políticas de austeridad republicana, que particularmente resienten los espacios escolares y de alguna manera los padres de familia y los propios profesores, a pesar de todos estos bonos de asistencia compensatorios que se otorgan a través de los sistemas de ayudas, de becas, tanto para estudiantes como para madres solteras, adultos mayores. En el caso del magisterio es muy evidente. El último aumento salarial que se presentó en términos formales como un aumento que ronda o supera por unas décimas el 8%, en realidad es un aumento salarial que si acaso alcanza el 5% y en alguno de los sectores de los maestros, de las maestras, este aumento es mucho menor. En realidad, sectores de trabajadores asociados al magisterio y al trabajo escolar experimentan procesos inflacionarios que rondan el 15%. Los procesos de selección de profesores siguen plagados de corrupciones. Generalmente se habían atribuido al sindicato, al CENTE, aunque en realidad el CENTE siempre ha funcionado como una especie de organismo convergente, ¿sí? De acciones de funcionarios públicos, de acciones incluso de la delincuencia organizada, que son las que determinan en muchos los procesos de selección, de reclutamiento de personal. En este momento no hay, pues, propiamente políticas nuevas en todo lo que tiene que ver con la formación de maestros. En este momento se siguen aplicando medidas como las que inauguró Enrique Peña Nieto con la introducción de lo que llaman las sumas, que reduce significativamente los ingresos de las y los trabajadores de la educación a la hora de la jubilación. Si bien es cierto que se eliminó este elemento de la calificación o la evaluación punitiva en términos de no asociarla a la permanencia en el empleo, todo el proyecto que venía con la reforma educativa de despotismo laboral, de controles administrativos, de disciplinamientos autoritarios, se radicalizó y esto está generando situaciones muy difíciles dentro del propio magisterio, que en el marco de los hechos que vivimos alrededor de la pandemia y de la ausencia de una propuesta educativa específica que se presenta 5 años después, ha generado pues tendencias al caos en muchas escuelas,
lo cual se agrava con el crecimiento de la pobreza, de la violencia, con el no reconocimiento de derechos básicos para los maestros, que tiene que ver con el pago de sus salarios, pues, ¿no? Si ustedes revisan a lo largo del sexenio, ha habido una gran cantidad de protestas, a veces de carácter local, de sectores que han trabajado durante años y no se les paga, de núcleos del magisterio que habían logrado ciertas condiciones contractuales en sus estados y que en el momento en que llega este gobierno se produce el desconocimiento de todos estos acuerdos. Todavía hay sectores de los trabajadores de la educación que protestaron contra la reforma educativa que siguen despedidos. Entonces, hay otros elementos, pues, ¿no? Aparte de los propiamente laborales. Algunos tienen que ver con ajustes de tipo cultural. Hay una actualización o hay una radicalización de algunos diseños, algunas ingenierías de tipo cultural que están asociados al nuevo momento que vive el capitalismo y que tienen relación directa con las políticas que ha trazado la UNESCO. Por ejemplo, hay una alusión a la comunidad, que es una comunidad, pues, que puede ser muy diversa. No solo se refieren a las comunidades, digamos, naturales, familiares, a las derivadas de los pueblos originarios, a las derivadas del trabajo, se refieren también a las nuevas comunidades que se han creado en esta época posmoderna, que en realidad no son comunidades, pues, ¿no? Entonces, en el proyecto educativo del gobierno se filtra toda una concepción posmoderna que tiene que ver con, particularmente con un conjunto de propuestas que se vinieron elaborando desde los años 70 y que fueron tomando esta fisonomía de ideología woke que particularmente aboga por la fragmentación de las clases, particularmente de las clases trabajadoras, y empuja hacia la fragmentación de la nación. De hecho, este tipo de propuestas que son muy fuertes en los Estados Unidos y en algunos países que copian de manera servil, como el gobierno español, estas propuestas culturales empiezan a ser cuestionadas, de hecho, por, digamos, los padres del neoliberalismo, entre ellos el señor que escribió El fin de la historia, que plantean, entre otros, que este tipo de ideologías llevan a la atomización de los sujetos nacionales y también de los sujetos sociales, de los sindicatos, de las clases trabajadoras, que de alguna u otra manera, hablando de proyectos de nación, son fundamentales para el trazo de propuestas que tienen que ver, particularmente en el caso mexicano, que tienen que ver con la independencia nacional, que tienen que ver con una reindustrialización, que tienen que ver con el cuestionamiento a las nuevas formas de neocolonialismo que se sintetizan en los tratados comerciales, por no hablar de los tratados político-militares. Entonces, la reforma educativa, con todo y este barniz progresista, ¿sí?, incluso socializante, en realidad es funcional al capitalismo neoliberal. Y de bienestarista, pues, solo tiene la austeridad republicana, pues. Gracias, Emanuel. No se escucha, Emanuel. Y ahora ya me escuchan. Bueno, Ya te escuchamos. ya.
Bueno, retomo. Gracias, Marcos, por tu participación. Yo quisiera rescatar como al menos alguna cuestión que mencionabas respecto a los... consideraría momentos importantes en la historia reciente de la educación en México, en términos muy prácticos. Comentabas los 90 con Salinas y la reforma educativa, que además de poner en el centro poner en el centro la calidad y demás cuestiones, descentralizaba la propia educación y correspondía o hacía correspondiente el perfil educativo con el propio mercado laboral. El pleno inicio, comienzo del mismo neoliberalismo. Luego en 2010, pues está, bueno, entre 2010 y 2012, la reforma integral, tanto a la educación básica como a la educación media superior, que no solo quería cambiar los currículums, sino la percepción entre el propio docente, la propia figura del docente, a perder toda la parte histórica, toda la parte política del propio docente, y solo ser un gestor del aula. Y evidentemente pues la continuidad sigue siendo con los aprendizajes claves de Enrique Peña Nieto y otras tallas cuestiones que se han implementado al respecto. Pasaría con Verónica para dar al primer bloque con la misma pregunta: ¿cuáles son los objetivos que plantea la nueva novela mexicana, el horizonte de sociedad, de país, de ciudadanía, y si ha habido cambios en relación a la reforma educativa de Peña Nieto? Adelante, Verónica. Ok, bueno, muchas gracias. Pues creo que para un tanto de esta parte de la pregunta, sí resulta como interesante mirar cuáles son los objetivos en el marco de la escuela mexicana y a partir de estos objetivos ya cuáles son estos mecanismos los que puede dar cuenta de cambio de comunidades y pues ya más en lo general depende de si hacer esta de naciones, el que uno puede como tratar de rastrear, simplemente hablando de la NEM, ¿no? Hay como otra serie de elementos que se han estado discutiendo en el sexenio, como la ley al tercero, el tema ahora de los libros de texto, entonces como que cada elemento que han ido arrojando permite como discutir este tema de la educación. Específicamente en el caso de los objetivos de la NEM, creo que también pues habría que verlo como a la luz de su relación justamente con la reforma al tercero constitucional, con la Ley General de Educación, o sea, como de todas estas normativas de las cuales también en algunas llega a aparecer la NEM, aunque si bien ahora ha estado como más presente, más constante, porque está como toda esta polémica de su aplicación o no su aplicación, es un elemento que apareció desde el 2018, ¿no? E incluso discursivamente cuando todavía era secretario de Educación, se suma Barragán, él llegó a anunciar que parte de los objetivos de la transformación educativa y específicamente de esta nueva escuela mexicana era buscar en la educación la calidad con equidad, lo cual ya de ahí como que llamaba mucho la atención por la formulación, porque es una formulación que justamente está rescatada de algo que han mencionado los compañeros, que eran los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, en estos aparece tal cual este tema de la calidad con equidad, ¿no? Entonces, aquí hay como una recuperación ciertamente de esta situación de la calidad, pero también se anexa como esta situación de calidad, pero con equidad, ¿no? Sin embargo, para la reforma al tercero, este tema de la calidad vimos bien que cambiaba, ¿no? Que se sustituye por el tema de la excelencia, que hay ahí como una operación y en ese sentido, pero en realidad la propia calidad no ha desaparecido, ¿no? En los propios documentos de la NEM continúan apareciendo y justamente en estos documentos en diferentes se pueden rastrear como los objetivos, ¿no? Que busca en este sentido. Yo anunciaría como 4 que me parecen como de los más centrales. Por un lado, esta propuesta de la nueva escuela mexicana, proyectada como hacia 20 años de aquí en adelante para México, se plantea alejarse de las reformas neoliberales y descontextualizadas, aquellas reformas que no correspondan como a los contextos pertinentes en el país,
Se plantea también alejarse de las directrices de los organismos financieros internacionales, eso lo hice textualmente. Se plantea también la recuperación de la educación y de la inclusión de todas y todos los niños y las infancias, y habla en este sentido de las desigualdades que han existido en el país para el acceso a la educación, y también tiene como proyección o como objetivo subsanar la relación entre los diferentes sistemas de educación, ¿no? Incluso la NEM parte de que tanto la primaria, la secundaria, la media superior y la superior siempre han caminado como por diferentes rumbos, y que ahora bajo este proyecto de la nueva escuela mexicana se considera a seres humanos integrales, ¿no? Pensando en esta idea de integrar los diferentes subsistemas. Sin embargo, a mí me pasa lo que pasa también como con las otras reformas, ¿no? O sea, están estos objetivos, pero cuando uno entra a ver el contenido, ahí se encuentra con esta pregunta de cómo se va a conseguir eso con lo que está aquí planteado, ¿no? Sobre todo por el tema de los últimos dos objetivos. A mí, al igual que al profe Lev, me llamaban la atención muchos de los conceptos que se utilizan en la NEM, porque me hacen alusión a otros contextos de otras reformas que se han realizado en diferentes sexenios. Por un lado, se habla del tema de los aprendizajes significativos como un tema central. Se habla de la calidad en la enseñanza, o sea, que uno de los grandes objetivos o de las ablaciones de la NEM era la calidad de la enseñanza. Se habla de la certificación de competencias para las nuevas formas de producción y servicios. Se habla de que el aprendizaje sea de forma permanente, y se habla también de este tema de la calidad con equidad. A mí me llaman la atención estos conceptos porque de alguna manera me hacen referencia a todas estas discusiones que se dieron con más fuerza en el 2012 con todo el tema de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que se hablaba mucho de la educación por competencias, en donde la educación por competencias justamente partía de esta noción de un aprendizaje de forma permanente, ¿no? De dotar a los estudiantes de habilidades, prácticas y de conocimientos que les permitieran apropiarse del entorno, que les permitieran ejercer de manera laboral. Entonces, creo que varios de estos conceptos que yo encuentro en la NEM me parece que hacen como clic de alguna manera con esta otra situación de la educación por competencias, y en ese sentido, pues uno podría cuestionar este objetivo de qué tan lejos está justamente de reformas de corte neoliberal, y por el tema de reformas que estén descontextualizadas, pues creo que ahí el mayor problema está en que sigue siendo una reforma que está propuesta por otros grupos, pero al final de cuentas que está propuesta desde la SEP, ¿no? No se puede hablar de un proceso en el que en realidad hubo un proceso participativo más allá de las consultas, ¿no? O sea, más allá de entregar, como digamos, tus propuestas, pero no hay ahí una retroalimentación y tampoco hay un proceso en el que realmente se vea reflejado ni la base magisterial ni las comunidades educativas que sobre todo tienen décadas, ¿no? Discutiendo estos temas, y no solo discutiéndolos, sino implementando proyectos de otro corte. Entonces creo que en ese sentido queda como corta, ¿no? Cómo pensar, contextualizar algo si ni siquiera hay un acercamiento a los propios contextos en ese sentido. Y por el caso del objetivo de las directrices de los organismos internacionales, nuevamente es algo que salta y se relaciona también con una cuestión que compartieron los compañeros anteriormente, y que tiene que ver con los objetivos, pero específicamente con los temas también en los que se centra la NEM. Por lo menos en el texto que se llama La colección de buenas prácticas para la NEM, para la nueva escuela mexicana, ahí se enuncia que justamente lo que se logró concretar en el trabajo con los consejos técnicos es una serie de fichas temáticas, entre las cuales uno puede encontrar el tema de la inclusión, el aprendizaje colaborativo, la gestión escolar, la formación cívica y ética y el cambio climático. 4 de estos tópicos, curiosamente y no tan curiosamente, se tocan o se atraviesan con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Si bien la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible son elementos que aparecen vociferados por la ONU y por la UNESCO y enarbolados bajo esta bandera de los derechos humanos, creo que también ahí han habido diferentes voces que en varios momentos han denunciado la participación de los propios organismos internacionales financieros al interior de estos otros organismos internacionales, en donde en realidad, a mi parecer, se puede hablar de que hay ahora una complicidad, ¿no? En esta lógica en la que la OCDE, el Banco Mundial,
el BID, Banco Santander, que son capitales españoles esos, ¿no? Cooperan al interior intervienen en la UNESCO, intervienen en la ONU, y a través de eso están también proyectando diferentes políticas. Entonces, en ese sentido, creo que no se puede hablar de que en realidad hay un alejamiento de estas grandes directrices de los organismos internacionales, tanto por los temas que se están proponiendo, tanto por si uno lo ve por el lado laboral, ¿no? Lo que se está implementando como nueva escuela mexicana en la educación media superior, sobre todo está muy enfocado a esta idea de las habilidades técnicas de las y los jóvenes para el empleo y específicamente para ciertas industrias que se enganchan con las industrias que aparecen firmadas, por ejemplo, en el TEME, ¿no? La ciencia de datos, el comercio digital, el tema de las farmacéuticas, el tema de la automotriz, y también con algunos proyectos de esta administración, como lo es el Tren Maya y el interoceánico. Entonces, creo que desde ahí también hay como un enganche, ¿no? En esta parte del TEMEC, y hay un enganche con la participación o el avalamiento, al final de cuentas, de estas políticas que vienen dirigidas, sí, desde la ONU, pero que también no son neutrales y que juegan para algún lado. Y bueno, creo que por ahí tocaría este tema de los objetivos de la NEM y el tema de qué cambios y qué continuidades uno puede observar. Y finalmente creo que de manera muy general, al menos lo que la NEM nos deja ver es que tanto el proyecto educativo como el proyecto de país no solo no está produciéndose una gran transformación como la que parece en el debate mediático o en el debate del espectáculo, como si en realidad estuvieran habiendo cambios de fondo. Creo que hay una continuidad ciertamente en el proyecto que nos ha tocado vivir incluso a las 3 generaciones o a las generaciones que estamos hoy participando acá, ¿no? Un proyecto nacional que es dependiente, que es colonial y que profundiza, pues sobre todo, ciertas relaciones con Estados Unidos, y que eso sabemos que también implica no solo la profundización del colonialismo, sino también la profundización de la dependencia, y también un proyecto que sigue moviéndose desde las oligarquías. Entre las oligarquías pueden enojarse, pueden disputarse, pero sigue ciertamente representando esto porque su núcleo central está movido sobre estas bases internacionales, ¿no? O sea, eso es lo que no vemos que se mueva ni en el tercero constitucional, ni en la NEM, ni en la Ley General de Educación Superior, ni en la Ley de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, ahí hay un núcleo en todas estas leyes que es permanente, ¿no? Y que es el que no se mueve, y es el que ha logrado que al final de cuentas pues también incluso su propia aprobación por las diferentes facciones, ¿no? Que están ahí presentes. Gracias, pero sí se me escucha. Sí, Tengo sí. problemas. Sí, bien. Ok. Gracias, Vero, gracias por esta primera ronda enriquecedora. Creo que son elementos muy importantes. Rescataría esto último que menciona Vero para pasar al siguiente bloque sobre las propias competencias, ¿no? Y cómo este modelo educativo pues empata como con el perfil que se quiere de las y los estudiantes para ser materia laboral, ¿no? Y también se complementa con lo que mencionaba Leva al principio, ¿no? De todo el nuevo modelo de empresas y demás, ¿no? El siguiente bloque, pues, es una pregunta un poco más específica. Si hay ventajas pedagógicas de este nuevo modelo educativo. Si las hay, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas ventajas pedagógicas? Ya que se ha enfrascado mucho entre si ciertos materiales son de tal corte, comunista o no comunista, si hay matemáticas o no hay matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo preguntaría cuáles son las ventajas pedagógicas de este nuevo modelo educativo y qué relación guardan los libros de texto con el nuevo plan y los programas de estudio, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Estaríamos en el mismo orden de presentación, Lev, luego Marcos, y cerraría Verónica este segundo bloque. Adelante, Lev. Bueno, yo primero
quiero plantear un asunto que me parece que está en el debate y que sería interesante plantear. Por un lado se ha dicho que es una reforma que apunta a una visión comunista, socialista, marxista, ¿no? Yo creo que eso de antemano es algo que tenemos que descartar. Y estoy hablando de la posición de la derecha. Es un absurdo. Pero también, por el otro lado, de quienes hacen una defensa férrea de la reforma, lo que dicen es que es una reforma descolonizadora y que es una reforma también que se plantea desde las pedagogías críticas, sobre todo las pedagogías radicales. En ambos sentidos, me parece que hay exacerbaciones que no están definiendo los puntos centrales de la reforma, ¿no? Si nosotros hablamos de descolonización y nos remitimos, por ejemplo, a los libros de texto de secundaria, que son los que he estado revisando, no encontramos ahí, estemos de acuerdo o no, pero al final de cuentas es una visión de colonial. Por ejemplo, esta narrativa que introduce gente como Enrique Dussel de cómo se reconfigura en el mundo antes de la invasión o cómo estaba reconfigurado el mundo antes de la invasión, ¿no? Las similitudes, los encuentros de este mundo fuera de Europa. Europa incluso tenía una especie de estancamiento que lo aislaba y había creado las condiciones para el feudalismo en tanto que, o por lo menos en una parte de Europa, en tanto que había una serie de relaciones culturales y de avances, de conocimientos, de técnicas y demás, que se compartían entre lo que sería la Via Yala, o conocen comúnmente como América Latina o antes de América Latina, y las sociedades asiáticas. Por ejemplo, esa narrativa de colonial, descolonizadora, no está ahí. O sea, decir que la reforma es descolonizadora, me parece algún elemento que no está presente. Plantear los elementos desde las pedagogías críticas, donde se desmontan cuestiones como el clasismo, cuestiones como el patriarcado, cuestiones como las diferencias de clases sociales, los sistemas de dominio, desde los sistemas diferentes de dominio y explotación, tampoco están presentes, ¿no? Es cierto, hay elementos que hablan de comprender el racismo, pero estos son elementos que se hacen desde una perspectiva liberal. Es cierto que se habla de la mujer y del pensamiento de la mujer, pero son parte de los derechos exigidos en esta sociedad que también que no se trazan, digamos, desde una perspectiva anticapitalista, ¿no? Y podemos ir con otros ejemplos más. Entonces, no es comunista, pero tampoco es descolonizadora, pero tampoco se están abordando las cosas desde una perspectiva de la pedagogía radical. ¿En qué sí es novedosa la nueva escuela mexicana? Y me refiero novedosa en tanto lo que se ha planteado en el sistema educativo nacional, así en su conjunto como una reforma de Estado, ¿no? Porque, y me refiero a las metodologías de aprendizaje, ¿no? En efecto, las metodologías de aprendizaje que están ahí se han utilizado por la escuela activa, se han utilizado por Freinet, se han utilizado por Montessori, se han utilizado por, bueno, infinidad de pedagogías, ¿no? Por otros quizás más recientes propuestas, por otros quizás más recientes como Edward de Bono y demás, ¿no?
pero como una introducción de una reforma de Estado que ya plantea reformar los sistemas de enseñanza en todas las escuelas, creo que no tenemos ese antecedente como tal, ¿no? En el preescolar sí se trabaja por proyectos, en la reforma, en el proceso de reforma neoliberal del 2004 al 2011, se planteó el trabajo por proyectos, pero eran proyectos definidos, eran proyectos preestablecidos, eran proyectos determinados que no tenían la posibilidad o que no daban, digamos, la apertura más bien para que las maestras y los maestros contextualizaran. Lo rescatable desde estas pedagogías dinámicas, desde una reforma de Estado, desde estas pedagogías activas, problematizadoras, creo que es la autonomía curricular, ¿no? Y aquí, en tanto la autonomía curricular, que me parece el eje central de la reforma, insisto, no el planteamiento descolonizador, no el planteamiento de las pedagogías críticas radicales, me parece que sí se abre una oportunidad para que aquellos que estamos planteando pedagogías críticas, educaciones populares, problematizar acerca del derecho a la salud, problematizar acerca de cómo de los agrotóxicos, de los monocultivos, de la destrucción ambiental, que estamos planteando problematizar acerca de la defensa del territorio, el derecho al agua y este tipo de cosas, creo que ahí hay una oportunidad en este sentido. ¿Qué error cometeríamos las maestras y los maestros que venimos planteando pedagogías radicales? El error que cometeríamos es asumir desde arriba la reforma, es asumir los planteamientos de manera instrumental y operativa, es partir de cero, como si nosotros en las pedagogías radicales no tuviéramos una experiencia de décadas, como si nosotros no hubiésemos planteado elementos, prácticas, vivencias de formas de hacer escuela que apunten a procesos de liberación, que entiendan que la comunidad no es esta comunidad solo diversa, que la comunidad es el núcleo de organización social, es el espectro del empoderamiento de los sujetos, ¿no? A partir del cual se pueden desplegar otras formas participativas, organizativas, de los sistemas productivos, de las relaciones democráticas, que no son las del capital, que no son las visiones de las democracias burguesas. Y culmino, creo que la reforma plantea una serie de nociones y elementos resemantizados que, si bien son similares a los de las pedagogías radicales, en algunos casos los mismos, por hablar del pensamiento crítico de algunos conceptos, lo que entendemos por pensamiento crítico, lo que entendemos por comunidad, lo que entendemos por proyectos, lo que entendemos por otras cosas, son distintas a la que nosotros hemos planteado dentro de las pedagogías radicales, y creo que ahí hay otra discusión que, si queda chance, la abordo en nuestra tercera participación. Excelente. Muchas gracias, Lep, por estos elementos que das. Creo que un punto clave, el cual consideraría importante, es como sacar del debate y de las opiniones, tanto de los libros de texto como del propio, los propios programas educativos, dicotómicamente, ¿no? Como la propia escuela mexicana como un producto sobreideologizado de la 4T,
o sobre la panacea que transformará toda la educación en México. Creo que das algunos elementos para apuntalar una posición que no reduce a esos dos extremos, ¿no? Y en ese sentido le preguntaría a Marcos, él, bueno, Marcos, ¿qué ventajas pedagógicas, perdón, ves en este nuevo modelo educativo y qué relación guardan los libros de texto y con el plan y los programas de estudio? Adelante, Marcos. Es que no te escuchabas, quedaste congelado ahí y, y se interrumpió tu participación. Bueno, yo creo, pues, si revisamos a detalle el contexto histórico, el proyecto educativo y sus pedagogías, el gobierno actual introduce algunos cambios con respecto a las propuestas que se venían manejando hasta Peña Nieto. Creo que el gobierno de la Cuarta Transformación introduce un cierto refinamiento a la hora de presentar su opción política general, a la hora de presentarla en el terreno educativo. La opción política del gobierno de la Cuarta Transformación es en lo fundamental la opción política que han tomado, que han asumido las élites liberales desde el siglo XIX hasta nuestros días. El horizonte en el que se han movido es en este proceso de buscar una inclusión en el marco de una relación neocolonial, en un principio con Europa y después de manera muy particular con los Estados Unidos. Ese horizonte es el que en lo fundamental norma los objetivos centrales y los contenidos centrales de la nueva escuela mexicana. Hay una diferencia con respecto a Peña Nieto y los gobiernos anteriores porque asume de manera más radical para la presentación de esta propuesta educativa, de sus propios libros de texto, el discurso de las pedagogías que se han planteado, incluso en algunos casos revolucionarios. Asume como portaestandarte a personajes como Freire de manera particular, o incluso a pedagogos comunistas, a gente como Freinet o Freinet. Asume estas propuestas en el marco de la experiencia histórica inmediata. Retoma muchos elementos de planteamientos educativos que se han hecho desde la CENTE. Y esto lo presenta como la nueva política en el terreno pedagógico del gobierno. Aquí, en este ejercicio, que particularmente se hace asumiendo la visión del presidente, asumiendo esta propuesta del humanismo mexicano, que si hay tiempo voy a tratar. Esta propuesta ha sido elaborada por un grupo de intelectuales que, si bien culturalmente se asumen dentro del campo socialista, ¿sí?, en la práctica sus trabajos tienden a bajarle el perfil radical, el perfil transformador a estas pedagogías
de carácter popular. La educación popular en México y en el mundo tiene que ver con la revolución, tiene que ver con una idea de pueblo, tiene que ver también con las ideas de autodeterminación, con las ideas de liberación nacional, de descolonización. La educación popular surge en este contexto. E incluso en el marco de las revoluciones burguesas vamos a encontrar estos elementos, particularmente en Francia. Todos estos elementos van a estar presentes, la crítica al colonialismo, elementos incluso socialistas que tienen que ver con las reivindicaciones de las clases trabajadoras, el reconocimiento a la lucha de clases. La educación popular tiene que ver con esto, con revolución, con pueblo, con anticolonialismo, con antiimperialismo. Y todo esto se rebaja en el proyecto educativo del gobierno actual. Se le da fuerza a un conjunto de planteamientos que se centran en los procedimientos, que se centran en las cuestiones a veces sentimentales, en un conjunto de prácticas educativas que se decoloran, por decirlo así, se les quita el color, se les quita la profundidad y entonces aparecen como prácticas autogestivas, incluso algunas de ellas que le hacen el juego al gobierno en el marco de estas políticas de austeridad. Descargan la responsabilidad que tiene el Estado como representante de la educación pública en las propias comunidades. Entonces, este juego que se manifiesta dentro de los libros de texto y dentro del proyecto de la nueva escuela mexicana, eh, pues formalmente tiene algunos elementos socializantes que no aparecían en las anteriores propuestas, pero se siguen moviendo de manera absoluta en el marco de los diseños que se han hecho desde la UNESCO desde 1945. Hay una cosa, pues, que es de llamar la atención. Si ustedes comparan todos estos procesos de reforma educativa y cultural con la reforma educativa de 1946 del presidente Manuel Ávila Camacho, van a encontrar un conjunto de elementos de continuidad. Incluso lo del humanismo mexicano, ¿sí?, está pegado a las propuestas de Torres Bodet, al abandono de algunos planteamientos de educación socialista para reemplazarlos por el amor a la nación. Hoy se habla de un amor a la comunidad, que es una comunidad que se queda en el terreno limitado de lo particular, porque esta comunidad no se transforma en la expectativa que ellos están planteando en comuna, es decir, no se transforma en poder comunal. Que este es el problema del comunismo, para hablar claro, ¿no? Evidentemente, pues ellos no son comunistas, ellos son liberales. Gracias. Hola, hola, ¿sí se me escucha? Sí, sí se te escucha, yo estoy bien afónico. Lo pregunto por los problemas técnicos que he tenido. Eh, pues, pues sí, son algunos elementos muy importantes de precisar. Evidentemente, si estamos como ante una situación en definir la educación, qué intención tiene o hacia dónde lo queremos orientar, la educación para qué, pues evidentemente en un programa de corte político o socialista o comunista se estaría avanzando en esta misma tesitura que mencionas, Marcos. Creo que, bueno, toda esta discusión sobre
los libros de texto, creo que se revaloriza más por el papel y la propia promesa que el actual gobierno ha tenido, ¿no? De cambiar en su totalidad la reforma educativa, continuidad de Peña Nieto, pero que solo se ha quedado en los discursos y ha reeditado una política de oídos sordos y puertas cerradas, bueno, ahora se ha renovado con esta idea de, bueno, con esto de los libros de texto, ¿no? Le comentaría a Vero si ella considera que hay una ventaja pedagógica en este nuevo modelo educativo, si sigue siendo parte de la continuidad de la reforma de Peña Nieto. Claro, o sea, con algunos matices, pues no es tal cual la misma reforma. Propios libros de texto con el nuevo plan y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Adelante, Vero. Ok, bueno, sí quisiera como atender a la pregunta, pero también como a lo que han comentado tanto Marcos como Lev. Creo que a mí me despierta como dos preguntas en general, ¿no? O sea, por esta parte específica de la pregunta de las ventajas pedagógicas, pues uno siempre se puede meter como a ver las reformas y efectivamente encontrar como elementos que, digamos, se pueden rescatar o se pueden adecuar, ¿no? O puedes imaginarte de pronto que son novedosos porque hay efectivamente cuestiones que no estaban planteadas en reformas anteriores. Sin embargo, incluso rescatando algunas como notas, ¿no? Que se habían hecho de algunos textos que se han publicado en toda esta coyuntura y demás, había quienes justamente apelaban a que tanto estas nuevas propuestas o estas ventajas pedagógicas, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los proyectos y de los problemas, o sea, esta idea, ¿no? De trabajar con proyectos y con problemas, que se ha planteado que es una situación de ventaja o que es una situación que de pronto es innovadora, no son situaciones o herramientas que sean neutrales, ¿no? No están como en una isla, digamos, específicamente, y cada docente va a tomarlas de la mejor forma que las quiera retomar. Y en ese sentido, pues a mí me genera como esta pregunta, esto que comentaba el profe Lev. Si bien yo creo que efectivamente puede dar pie a hablar como de temas o a problematizar situaciones que no había como tanto chance con este otro modelo educativo del 2017, ¿cómo hacemos para no dejar de lado de alguna manera al final la disputa por un proyecto educativo? O sea, creo que resuelve prácticamente para los docentes en las aulas retomar, ¿no? Pero así como puede haber docentes que, digamos, lo retomen desde este sentido que se plantea, pues también de pronto puede haber docentes que operen con las guías que vienen desde la UNESCO, ¿no? Así que indican de qué va y cuáles son las problemáticas diagnosticadas del cambio climático, ¿no? Que no señalan el porqué de la desigualdad, que no señalan el porqué de la pobreza, que no señalan el porqué de la dependencia en nuestros países. Entonces, creo que esta es como una pregunta que me surgió en ese sentido. Y la otra, pues al final, ¿cuáles son las posibilidades de estas ventajas pedagógicas que están presentes en la nueva escuela mexicana en el marco de lo que hemos comentado desde la primera pregunta, ¿no? O sea, si tú tienes un marco general, ¿no? O sea, una ley general de educación, un tercero constitucional, o sea, todo eso norma, ¿no? Todas las posibilidades que se tienen en cuanto a proyecto educativo, ¿qué posibilidades reales hay bajo este contexto de aprovechar estas ventajas pedagógicas, ¿no? O sea, ¿cuáles pueden ser las limitantes en este sentido? O sea, es como un poco lo que me trataría como de sumar. Muchas gracias, Vero. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, se escucha. Gracias. Sí, bueno, pues creo que mientras se mantenga la idea de calidad y de evaluación como conceptos que pasan por un proceso de evaluación y creo en un sistema de medición y sobre todo si en como se comentaba, si esta es una reforma de Estado,
el propio papel que va a tener el Estado en el sector educativo, va a ser en realidad favorecer a los organismos de la propia sociedad civil que representan pues al gran empresariado, etcétera, etcétera. Creo que ahorita la disputa no es en ese sentido general, sino es una disputa un poco más fina sobre la conducción de esos propios entramados. En ese sentido, pasaríamos al último bloque, pasaríamos a la última pregunta, a manera también de conclusión, y si hay alguna otra cuestión que quisieran comentar, que quisieran resaltar respecto a las participaciones que aquí se han tenido, también son, siéntanse en la libertad de comentarlo. La última pregunta estaría pues un poco enmarcada, más allá de estas disputas electorales que ahorita se están llevando a cabo y de los debates entre las distintas facciones, ya más o menos se han comentado algunas cuestiones, algunos avances. Yo haría la pregunta de qué pendientes hay respecto al proyecto educativo y en específico de la nueva escuela mexicana. ¿Qué pendientes quedan? ¿Qué elementos hay que rescatar? ¿Qué elementos hay que apuntalar? O de cierta forma también eliminar. En ese sentido, cerraríamos este tercer bloque y por ende el programa en el mismo orden. Entonces, adelante, Lep, coméntanos cuáles son avances y pendientes del proyecto educativo y en específico de la nueva escuela mexicana. Claro, vamos a tratar de responder las preguntas, pero es interesante también el diálogo que de pronto se establece, ¿no? Vero lanza algunas preguntas que yo creo que también es importante interactuar con ellas. Miren, para mí, porque yo creo que ustedes han visto cierto activismo, ¿no? Que tengo yo en mis posicionamientos con respecto a los nuevos libros de texto. Para mí este es un asunto de coyuntura, ¿no? No creo que en este momento, o creo importante que en este momento nosotros sí tenemos que tomar distancia de las narrativas que se van posicionando desde los órganos de la derecha, desde quienes están apareciendo como voceros de la derecha. Sobre todo porque desde los laboratorios de pensamiento, los think tanks, se está diseñando una narrativa fascista que avanza con cierta preocupación en lugares como España, en otros lugares, y que va convenciendo a algunos sectores de la sociedad. Y que creo que la narrativa que se ha impuesto en los medios de comunicación sobre las descalificaciones que ha habido a los libros de texto es parte justamente de este diseño, de esta semiótica, ¿no? O de estas nociones de lo que se va intentando instalar en la mentalidad de la gente como una mentalidad fascista, ¿no? De intolerancia, moverse dentro de los miedos de las personas, dentro de las percepciones más conservadoras, religiosas, ¿no? Cierto arcaísmo. Yo creo que en ese sentido no es que se defiendan los libros de texto, es que hay que parar también estas narrativas y estos posibles avances de la derecha, y en todo caso el libro de texto es una conquista histórica del pueblo mexicano que también se puede disputar. Lo otro, en efecto, y este es un desafío más que nada para los maestros, o un primer planteamiento antes de esto. No todos los maestros son de la CENTE. No todos los maestros tienen claridad de las pedagogías críticas y las educaciones populares. Y creo que es importante que vayan asumiendo pedagogías activas, distintas, ¿no? Pero un desafío que en todo caso tenemos de formación, de difusión de las ideas, de las pedagogías críticas y de las educaciones populares, es insistir en esta dimensión política de los proyectos, en esta dimensión política del planteamiento que hacemos de los problemas. Ahorita apagué un poco la cámara porque estaba intentando buscar en mi biblioteca este libro. Yo creo que Marco se acordará muy bien que
que difundimos en la sección 18, donde se habla de Pistrak, ¿no? Uno de los pedagogos rusos. Pistrak desde hace 100 años hablaba de los complejos, y los complejos eran partir de la realidad actual. Pistrak entendía por realidad actual la serie de contradicciones que había dentro de la sociedad en ese momento, ¿no? En la que por un lado el capital, la burguesía, avanzaba de cierta manera, y por el otro lado también había una correlación de fuerzas y un conflicto de los propios trabajadores con este proyecto de la burguesía. Entonces decía, en términos de esta realidad actual, se plantea la complejización, la problematización, diríamos hoy, de las temáticas que se pueden abordar dentro de la escuela y dentro de la educación. No es cualquier problema ni es cualquier realidad. La noción de realidad actual es esta. Entonces, Pistrak lo que planteaba aquí era justamente una dimensión política, organizativa, de avance de los trabajadores para entender las contradicciones que había dentro de la realidad actual y desde ahí plantear cómo cambiábamos, cómo transitábamos hacia una sociedad en efecto socialista, y el planteamiento de nosotros sí es socialista. Entonces, el reto de los maestros es no asumir, como lo dije al principio, las nociones que transitan de arriba hacia abajo de la nueva escuela mexicana, sino en todo caso politizar, por ejemplo, estas pedagogías que en efecto, aunque son activas, no son asépticas, ¿no? No están despolitizadas. El otro asunto es que, si bien es cierto que hay elementos progresistas dentro de la reforma educativa, hay otros que no han avanzado. Por ejemplo, ya se decía, el proyecto de profesionalización docente sigue estableciendo la meritocracia. Se critica el aspiracionismo, pero el aspiracionismo y la meritocracia es el eje toral y el eje central del sistema de profesionalización docente, lo que conocemos como SICAM, o su unidad de administración, que es la USICAM, ¿no? Ahí sigue siendo un esquema competitivo de desarticulación de los trabajadores, ¿no? De desarticulación del sindicato como instrumento de defensa del trabajador. Sigue impostando una mentalidad neoliberal, una mentalidad individualista, ¿no? Que no entiende, o que no permite a la persona, al maestro, asumirse como un sujeto histórico de transformación, sino como un aspiracionista que puede transitar a través de estos sistemas de meritocracia, ¿no? Y el otro elemento es la gestión escolar. La gestión escolar, pensada y vista como hoy se hace desde la nueva escuela mexicana, no corresponde ni siquiera con este planteamiento de pedagogías activas. Mucho menos corresponde con una visión desde las pedagogías críticas. Sigue siendo un esquema burocrático de administración de la precariedad. La escuela al centro sigue teniendo esa lógica de privatización, de responsabilizar a los padres de familia, a los maestros, a la sociedad, a la comunidad, para que se autoorganice para el financiamiento de las propias escuelas. Hoy, por ejemplo, lo del pase de lista es parte de estos sistemas de control, de los docentes a través de la administración federal. La propia plataforma de USICAM se inscribe en un momento de deshumanización en el que no hay relación entre los sujetos, no hay relación entre las personas para establecer, ¿no?, un sistema de profesionalización, y a lo que te sometes es a una plataforma deshumana que administra un proceso de tramitología del derecho de los trabajadores de manera despersonalizada y autoritaria, porque tú no le puedes explicar nada a la USICAM. La USICAM es absolutamente deshumana. Ahora, y voy culminando con este otro sentido. La reforma se tiene que acompañar, ¿no?, de un proceso también laboral en el que el maestro y la maestra tengan tiempo para planear, tengan tiempo para que en efecto puedan trabajar en comunidad. El planteamiento que se había hecho originalmente en las escuelas integrales de Michoacán era que se pagaba el tiempo completo
que una parte de la jornada pedagógica era para impartir las clases, que otra parte era para trabajar en la comunidad y otra parte era para trabajar la planeación, pero un tiempo pagado y un tiempo preestablecido justamente para que esto sea posible. Eso no lo plantea la reforma, eso no lo plantea la reforma de la nueva escuela mexicana. No se están acompañando, ¿no?, con la disposición de materiales didácticos, con la disposición de mejor infraestructura tecnológica, con la disposición de estos materiales también activos que pueden ser, o estas otras herramientas que pueden ser complementarias del propio libro de texto para superar también esa visión enciclopédica que se tiene de que el libro es el eje toral de la educación. Creo que ahí, en la medida en que nosotros podemos recuperar, o más bien anclarnos en algunos elementos de la reforma para seguir potenciando nuestras experiencias de educación popular y pedagogías críticas, creo que en esa medida no podemos abandonar la lucha contra la UCICAM. No podemos abandonar la lucha por la defensa de los derechos sociales de los maestros, las maestras, de los jubilados, y tampoco podemos abandonar una lucha contra un sistema absolutamente burocrático como lo es la escuela o como lo es la Secretaría de Educación en sí misma y sus homólogas en los estados de la República. Muchas gracias, Lep. Sí, ¿se me escucha? Sí. Creo que pues apuntalas algunos elementos para, pues más allá de focalizarlo solo en el programa educativo del gobierno y en la nueva escuela mexicana, pues se puede avanzar, ¿no? Desde las propias organizaciones sociales, desde el propio movimiento magisterial y desde múltiples plataformas y espacios de lucha, ¿no? Que focalices esta lucha contra la UCICAM es uno de los elementos que aquí responden a la propia pregunta, ¿no? Y en ese sentido, pues, le preguntaría lo mismo a Marcos, ¿cuáles han sido los avances o los pendientes en materia de educación en general y en específico de la nueva escuela mexicana? Sí, creo que lo primero que tendríamos que hacer desde las posturas de la educación popular, desde lo que han sido los movimientos de resistencia contra un proyecto educativo y cultural de carácter neocolonial, de carácter imperialista y oligárquico, lo primero que tenemos que hacer es asumir una postura de independencia, de autonomía con respecto a las diversas fracciones de la burguesía que hoy se están enfrentando. No dejarnos llevar por la gritería y por pues el diversionismo ideológico, eh, la confusión que ellos están sembrando, pues, ¿no? Creo que ahí deberíamos de guardar un poco distancia. Esto sería el primer paso. Evidentemente, la pugna que hoy aparece alrededor de los libros de texto tiene que ver con estrategias de tipo electoral, ¿no? Estrategias que pues han hecho de la labor de gobierno y de la actividad de la partidocracia eh, pues o sea, han hecho del país un espacio para una campaña electoral permanente. Entonces ahorita estaríamos viviendo uno de esos episodios que poco tienen que ver con intereses que le apuestan al desarrollo nacional, a la justicia social, a la democracia. Eh, hay una niebla, pues hay una estrategia deliberada para impedir visualizar lo que está en el fondo de este proceso
de discusión, de confrontación. Entonces, hay ahí cuestiones que sí hay que anotar, pues, ¿no? Creo que el grueso de lo que es el liberalismo progresista, el liberalismo tradicional, ¿sí? Y creo que el grueso de ellos coinciden en el sentido general del proyecto educativo, porque este sentido general está normado por los acuerdos comerciales y político-militares con los Estados Unidos, porque este proyecto está normado por la subordinación estratégica que ellos reproducen hacia los Estados Unidos. Ahí hay acuerdo. Incluso los sectores de la extrema derecha, de los liberales de extrema derecha, como los Garza Lagüera, estos que son dueños de este consorcio de FEMSA, Coca-Cola, de los Oxxos, que son los que respaldan directamente a Frena, coinciden con este proyecto de entrega neocolonial de nuestro país. Entonces, creo que haríamos mal en regalarle a los liberal progresistas, ¿sí? Incluso el nombre, esa categoría de izquierda. La izquierda, pues ahora ha degenerado en este asunto, ser de izquierda en ser humanista, ¿no? Ser buena persona, querer a los perros, a las plantas, tratar de que los delincuentes, y no me refiero a la gente de la delincuencia común, los delincuentes que están relacionados con los grandes negocios, ¿sí? Los grandes desfalcos, puedan redimirse a partir de que sus abuelitas les llamen la atención. Creo que no se es de izquierda, sino asume posiciones antiimperialistas, posiciones antioligárquicas y posturas que busquen la construcción de la comuna, de procesos comunitarios que empujen al poder popular, al poder comunal. Creo que eso es ser de izquierda. Entonces, en medio de toda esta gritería, a veces les hacemos un regalo a los liberal progresistas, ¿sí? Al otorgarles un lugar que no tienen. Y esto ocurre con sus libros de texto. Creo que es cierto, no todos los maestros son de la CENTE, no todos los maestros han recorrido un proceso que busca construir una alternativa educativa para la descolonización, una alternativa educativa basada en una propuesta de poder popular, de democracia desde el pueblo. Esto es cierto, pero quienes han recorrido ese camino, creo yo alguna vez fui parte, ¿no?, de esos procesos. Tenemos la obligación de agruparnos, ¿sí? Tenemos la obligación de plantear de manera muy clara, muy explícita, nuestras propuestas y diferenciarlas de los diversos sectores de la burguesía, diferenciarlas de los liberalismos, ¿sí? Desde los liberalismos progresistas, los liberalismos tradicionales y los liberalismos ultraderechistas. Luego nos dejamos espantar con este tema del fascismo, ¿no? En realidad el fascismo está inserto en todas las facciones de los liberales. El fascismo se anida de manera muy importante en las Fuerzas Armadas, se anida en todo un conjunto de personajes que están en la Cuarta Transformación, que directamente militan o han militado en organizaciones de extrema derecha.
el autor del plan económico del gobierno era militante de facciones ultraderechistas, del Yunque, con relaciones con Pinochet, por ejemplo. Lo mismo ocurre con este señor Salinas Pliego, pues, que es el que desató la gritería con fines a veces muy mezquinos, que no quiere pagar impuestos, pero también con fines políticos que están relacionados con la coyuntura actual. Creo que para cerrar de mi parte, tendríamos que recuperar la independencia, la autonomía. Tenemos un largo camino recorrido, no solo nosotros por nuestra historia de vida, sino por la historia de nuestros pueblos. O sea, moral y luces, decía Simón Bolívar, pues, ¿no? Esta idea de moral y luces, esta idea de independencia, de anticolonialismo, la encontramos a lo largo de todas nuestras historias. Las encontramos también en las historias de África, que ahorita han vuelto a ponerse en el primer plano de la historia, pues, ¿no? Recordándonos que, como decía Tomás Sankara, de que las personas pueden morir, pero las grandes causas siguen presentes, pues, ¿no? Así como él fue asesinado, así fue asesinado el Che Guevara, y sus ideas, pues, que tienen que ver con una propuesta de lucha político-cultural, están ahí, pues, ¿no? Y son mucho más ricas, mucho más concretas que todas estas ofertas que nos hacen, incluso desde estas ofertas del feminismo liberal, del ecologismo este que es jardinería, pues, ¿no? Como decía un luchador brasileño, ¿sí? Creo que tenemos muchas más cosas y esto tendríamos que asumirlo con orgullo, incluso esta dimensión socialista, pues, ¿no? No para entrar en la gritería que han construido con la finalidad de que no se entienda nada, pues, ¿no? Sino con la finalidad de explicar, de ganar a más y más personas a la transformación verdadera de nuestro país, ¿no? Y a la transformación verdadera del mundo. Gracias, Emanuel. Gracias, Marcos, por tu participación. Creo que un punto nodal es, pues, la escuela como un espacio en donde se desarrolla gran parte de la vida pública y donde se reproduce, pues, no solo la propia ideología del Estado, del gran empresariado, obviamente diversificada, sino también como un espacio de transformación de esta cultura y de esta sociedad. Para concluir, le daría la palabra a la compañera Verónica. ¿Qué avances o pendientes hay en el proceso educativo, en el proyecto educativo en general y en específico de la nueva escuela mexicana? Adelante, Vero. Bueno, yo creo que esta pregunta está muy relacionada con el tema de o como un poco con esta otra pregunta que me surgía en el bloque pasado, de cuáles son las posibilidades que se tienen, ¿no? O sea, en el marco de la propia propuesta y del contexto, ¿no? Y estas cuestiones que se han venido comentando. En este sentido, yo creo que hay como uno y bastantes ejemplos de cuál ha sido la apertura que se tiene y los mecanismos que se tienen para poder plantear algunas cuestiones, ¿no? Incluso ahora con la reciente polémica de los libros de texto que ya están impresos y que, pues, aunque no es así como lo han aprovechado para hacer, digamos, el escándalo, pero en el caso, en aquellos en los que tengan como algunos errores de forma precisa, ni siquiera ha habido una comunicación directa respecto a si habrá o no correcciones, ¿no? O si habrá canales para que eso pase, ¿no? Si hay siquiera la posibilidad. Entonces, hablar de cuáles son los pendientes o qué es lo que queda de ver, creo que tiene que ver también como con estos marcos de acción que se tienen. Y en otro sentido, creo que también la pregunta se puede relacionar
con los problemas que están pendientes, por lo menos en educación, ¿no? Que no han sido menores ni en este sexenio únicamente, sino en los demás, pero que en los demás ha habido un mayor reclamo, ¿no? Por ejemplo, por el tema presupuestal en educación, que no solo ha tenido incremento solamente en el último periodo, pero muy poco, ¿no? No se puede hablar en realidad de un crecimiento que pueda ser paulatino, de un crecimiento que acompañe incluso el tema de la inflación y el tema de la crisis económica, o que trate de situarse. Entonces, para quienes de pronto adquirieron un compromiso de llevar la educación para todos y de que se garantizara el derecho a la educación, pues para hacer eso se necesita presupuesto, que es algo que no se ha tenido durante este sexenio. En ese sentido, incluso la austeridad republicana ha estado pues más implementada en la educación, más que en otras instancias como en la propia Sedena. Entonces creo que de ahí que uno de los problemas pendientes es este. Otro de los temas pendientes o problemas es el de los propios exámenes estandarizados, ¿no? Aunque si bien no aparecen de forma tácita en la propuesta de la nueva escuela mexicana, hay exámenes que han seguido aplicándose, filtros que han seguido aplicándose en estos años, ¿no? Como lo son los exámenes de admisión, que esta también era una demanda muy, muy específica, ¿no? Y un compromiso que incluso parece que fue como palabras al aire respecto a eliminar estos filtros de exclusión de la educación, tanto de la educación básica como de la educación superior, y sigue siendo un tema pendiente y siguen siendo temas que no aparecen como en la agenda, ¿no? No son como los problemas, porque el problema ahora es o la defensa o la quema de los libros de texto, pero no este otro tipo de problemas educativos que creo que también deberían estar como presente. Creo que otro de los grandes pendientes que tenemos, y esto tiene que ver más como desde las distintas fuerzas políticas, que no estamos como por el rollo de si estás conmigo o estás en mi contra, pues es este asunto de qué es lo que necesitamos como proyecto educativo, ¿no? O sea, ¿qué necesitaríamos como un proyecto educativo que vaya acompañado de un proyecto de país diferente, que vaya acompañado también de todos estos, de rescatar como todos estos y de incluir todos estos procesos pedagógico-políticos que también están presentes en el país, pero que de pronto tampoco terminan de aparecer qué es lo que se necesita como un proyecto educativo que incluso le haga frente a todas estas otras discusiones, ¿no? De si los libros, si la NEM, si la UCICAM, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos como proyecto educativo que vaya acompañado de esto? Y lo otro que también ha estado ausente en este sexenio, en el pasado también no fue así como que algo que estuviera presente, pero ha sido en general justamente poner como los debates, ¿no? Colocar discusiones que tengan que ver más con problemas de fondo, con discusiones de fondo, que participen diferentes actores y que vayan más allá justamente de solo los dimes y diretes en términos del espectáculo, ¿no? O sea, algo que al menos sí sacaron a relucir los libros de texto es que la educación y la educación pública en este país importa mucho, ¿no? Porque medios sectores se pronunciaron los medios de comunicación, se pronunciaron los sectores religiosos, se pronunciaron los empresarios, se pronunciaron las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Se pronunciaron los legisladores. Entonces llama la atención que justamente la educación sí juega un papel importante cuando hablamos de proyectos políticos, de proyectos de nación, pero que no ha habido, ¿no? Como esta agenda y este debate. Creo que incluso eso es algo que deberíamos asumir como un desafío, llamar a debatir a las propias autoridades educativas, ¿no? Que hasta ahora no se han sentado con nadie de los sectores ni democráticos, en realidad para tratar de avanzar, ¿no? O sea, se han sentado para tomarse foto, pero no se han sentado en realidad para establecer siquiera compromisos mínimos que, digamos, vislumbren, ¿no? Que haya apertura para este sentido de la acción, ¿no? Y finalmente creo que parte de las cuentas como pendientes o de las cuestiones que deberíamos tener ahí como en el margen de la discusión y de la disputa, pues sigue siendo señalando esto de que la propia educación no es un bien transable, ¿no? Que la educación debe salir de los tratados de libre comercio porque sigue estando dentro del TEMEC, en el caso, por ejemplo, de la educación superior y todo lo que tiene que ver con investigación, la propia ley de ciencia, tecnología y en humanidades, lejos de que sea una ley que tenga problemas, es una ley que en realidad no promete lo que discursivamente se dijo, que es romper con la dependencia científico-tecnológica.
al contrario. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que seguir como levantando esta bandera de que la educación no es un bien transable y de que esta tampoco está reducida o está achicada a la formación para el empleo, ¿no? Porque en todo caso tendríamos que establecer una discusión de cómo está conformándose el mercado laboral mexicano, que es un mercado, como bien lo mencionaba Lev al principio, que camina hacia la precarización en muchos sentidos y que camina hacia la formación de jóvenes que hagan maquila, ¿no? ¿Para quiénes? Para los grandes, ¿no? Entonces creo que por ahí yo pondría esas situaciones. Perfecto, muchas gracias, Vero. Apuntarles también algunos temas. Solo pondría de relieve el gasto en educación es 1.20, un peso con 20 centavos de cada 10. En programas sociales aumentó un 16%, son casi 3 pesos por cada 10 pesos. Y obviamente se diversifica en toda la burocracia, ¿no? Para que veamos como el tamaño un poco del presupuesto en educación, que podría ser una bandera de enarbolar. El aumento a este es una bandera histórica. Obviamente, como algunas otras que aquí se han comentado, solo quería poner de relieve esto. Y bueno, agradecerle a Lev, agradecerle a Marcos, agradecerle a Vero. Ha sido un programa enriquecedor desde distintas ópticas, desde distintos puntos de vista. Se ha llegado a entablar un debate. Obviamente, conclusiones podemos sacar varias y darle continuidad al propio tema. Y obviamente en nuestros espacios avanzaremos en continuar con esta lucha, ¿no? Por la educación, por la transformación del país, etcétera. Yo quisiera agradecer también a la audiencia de la prensa comunitaria, de la agencia informativa Prensa Comunitaria Continental. En Facebook tuvimos un gran aforo. Hay algunos comentarios que me gustaría leer muy rápidamente. El primero es de Marcos Ramírez. Él menciona que no nos hagamos bolas, que el proyecto de educación responde a los intereses de la Agenda 2030, que impulsa el capital financiero y en especial la Fundación Filantrópica de George Soros. Bueno, eso es algo que apuntaló Vero. Habría que profundizarlo. Jesús Andrés Orozco González nos manda saludos desde Huixtla, Chiapas, CCL, sección 40. Muchas gracias a los compañeras de Chiapas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y Muriel menciona que la nueva escuela mexicana desde su concepción es un fracaso. El gobierno de la 4T tiene prisa para que se implementen en las escuelas, aunque hasta el día de hoy no existan documentos acabados. Nada oficial. Perdón, la nueva escuela mexicana es una simulación, ni siquiera existió el plan piloto. En el caso del CENTE se prestaron para amañar congresos estatales con asistentes a modo, que solo sirvieron para probar. Son un poco los comentarios que nos han llegado. Nos mandan saludos y se conectan desde Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, la propia Ciudad de México. Y bueno, con esto daría fin a este programa. No sin antes mencionarles que pues se suscriban a Facebook, a YouTube, a las distintas redes sociales de la agencia informativa. Constantemente realizamos y tenemos este tipo de programas. El de hoy se enmarca en la mesa redonda, una mesa de análisis sobre la propia coyuntura nacional e internacional. El día de hoy tocó el proyecto educativo y los nuevos libros de texto. Les reitero el agradecimiento y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Buenas noches.